¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema 3 de nuestro curso que se llama oración sacerdotal. Este es en el capítulo 17 de San Juan y se le llama así gracias a David Cristo, que vivió de 1530 a 1600, era un teólogo luterano que fue el que le dio esta denominación. Eh, Esto viene después del lavatorio de pies que vimos la sesión pasada, como es que Cristo nos llama a tener esa pureza, y ahora Cristo, a punto de entrar en su pasión, jueves santo, después del lavatorio de los pies, ora a su Padre y ora por nosotros. Es un signo verdaderamente impresionante. A punto de morir por nuestra culpa, y se toma tiempo para pedirle al Padre por nosotros. Se las voy a poner aquí. Si quieren mejor buscarla en su Biblia, en Juan 17, búsquenla en su Biblia, así pueden ir subrayándola y ya les queda para un futuro. Léanla, pausen aquí si gustan la plática, léanla con calma, tranquilamente, tratando de entender todo lo que se dice, para que después cuando empecemos la reflexión ya tengan ustedes una idea muy buena al respecto. En esta presentación está, si la quieren leer, la pueden ir leyendo, nada más vayan pausando, y si no, pues en su Biblia es mucho. Entonces, ¿cuál es el trasfondo bíblico de esto? O sea, ¿de dónde podemos sacarle jugo? ¿Gracias a qué? Pues podemos irnos al Antiguo Testamento, como es costumbre, ¿verdad? El Nuevo se lee en el Antiguo, en la fiesta judía del Yom Kippur, fiesta judía de expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. O sea, no ha habido mayor expiación en la vida del hombre que con Cristo nuestro Señor. Pero ellos, los judíos, ya la prefiguraban y la tenían mediante el sacrificio de dos machos cabríos. El sumo sacerdote ofrece una expiación primero por él mismo, después por sus sacerdotes y después por toda la comunidad de Israel. En Cristo, el rito se convierte en la realidad que significa. ¿Quién se hubiera imaginado que un rito de expiación se fuera a convertir en algo verdaderamente real? Esta era la única vez en el año que el sacerdote pronunciaba la palabra Yahvé. Nunca antes, en ningún otro momento, se pronunciaba esta palabra. Así de especial es esta fiesta. En esta fiesta se crea un espacio para dar la respuesta al amor de Dios, a su voluntad santa. Es decir, se toma un tiempo, así como tomamos el séptimo día, bueno, aquí es el séptimo día, pero en festejo, ¿sí? Para hacer lo que nosotros los humanos, los que creemos en Cristo, debemos de hacer. Es decir, dar un espacio donde digamos a Cristo que lo amamos y que queremos hacer su voluntad. Acuérdense que la razón de la creación es precisamente que hubiera este espacio. Dios no nada más se dedicó a hacer un universo porque sí, sino lo hizo porque quería que tuviéramos un espacio para poder regocijarnos con Él. Entonces en este día pues se retomaba el camino ya desviado por un año de faltas. Era un como ponerse al corriente, volver a empezar, un reseteo, como le llamamos ahora con las computadoras, ¿no? La estructura de esta fiesta es tomada por Cristo en su oración sacerdotal. Pues si nos fijamos, reza por sí mismo, después reza por los apóstoles, que serían los sacerdotes, y finalmente por todos los que creerán en Él. Antes se rezaba por el pueblo de Israel, ahora en pocas palabras Cristo está hablando por la iglesia, a futuro. Cristo en la cruz es el Cordero que expía a todos.
Esta oración sacerdotal también la podemos ver prefigurada en San Pablo. Bueno, en San Pablo no es prefigurada, perdón, pero mencionada y prefigurada en Isaías y Moisés. La carta a los Hebreos y la carta a los Corintios van en la línea: en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Ahí está precisamente. Es la fiesta siempre accesible a la reconciliación con Dios. De igual forma, en Isaías 53 se prefigura este ejemplo y Moisés también ofrece su vida al interceder por su pueblo en el Sinaí. Cuando el pueblo traiciona la alianza, Moisés sube con Dios y le dice: mátame a mí, pero perdona a tu pueblo. Es un Moisés ya completamente convertido, un Moisés dispuesto a morir por su pueblo. Entonces la palabra sustituye al sacrificio. Después de Cristo nuestro Señor, los sacrificios de animales quedan superados. En griego se dice tsialogik, sacrificio en modo de palabra, y San Pablo le dice logik latreia, culto modelado por la palabra. ¿Ok? Entonces ahora la palabra es la de aquel que es la palabra, lógicamente, no cualquier palabra. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. La palabra es carne, logos, más aún es un cuerpo entregado, es una sangre derramada. Con la institución de la Eucaristía, Jesús transforma su padecer, la muerte, en palabra, en la radicalidad de su amor que se entrega hasta la muerte. Él se convierte en el templo. Recuerden, en el año 70 ya no existe el templo, es destruido, y Él se convierte en templo vivo. En Isaías 53 nos dice del siervo de Dios, que carga con la iniquidad de todos, que se ofrece a sí mismo, que lleva el pecado de muchos. Nos presenta el concepto de sacerdote y de culto. Como ven, ya en el Antiguo Testamento se iban perfilando todo. Y en el sermón del buen pastor también lo vemos. Repite 5 veces que el pastor ofrece la vida por sus ovejas. Para poder estudiar mejor esta oración sacerdotal que es tan rica, vamos a ver 4 temas. El primer tema es: esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es precisamente nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ver a Dios cara a cara, lo que denominamos visión beatífica. Es una vida eterna, implica una vida verdadera, es decir, una vida desde ahora. No implica un futuro, la vida que tendremos cuando muramos. No, ya es vida desde que estamos aquí, si tenemos la fe, creemos en la Santísima Trinidad. A los primeros cristianos se autodenominaban los vivientes, es decir, porque estaban viviendo esa vida eterna. El hombre encuentra la vida eterna a través del conocimiento, pero conocimiento es algo que tenemos que definir perfectamente. Ya en Génesis se puede ver un poco, pero ¿qué quiere decir? Comunión, una sola cosa con lo conocido, es decir, que se hagan un solo cuerpo, al igual que el matrimonio. ¿Sí? Entonces, conocimiento implica comunión. Cuando nosotros conozcamos a Cristo, a Dios, estaremos en comunión con Él. Por eso es tan fabuloso la vida que nos espera, pero la podemos gozar desde ahorita. Ya en esta vida podemos unirnos con Cristo, su reino está en nuestra alma y lo podemos ya gozar. Un católico es precisamente aquel que vive con Cristo su vida, es decir, que se permite acompañar por Cristo en todo momento. La vida eterna, por lo tanto, es un acontecimiento relacional, es la relación que yo tengo con Cristo nuestro Señor. El hombre llega a ser un viviente al estar con quien es la vida.
Y Cristo nos dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre puede hacerse inmortal al juntarse con quien es inmortal. Al acogerse a la verdad, se sujeta a lo permanente y cobra certeza de la verdad después de la muerte, una vida plena. Entonces, nosotros, al acogernos a Cristo, que es la verdad, ¿sí? Pues ya tenemos la vida eterna en nuestras miras, ¿sí? El hombre ha encontrado la vida en cuanto se sustenta en Él, es decir, en cuanto se sustenta en Dios. Ahí es cuando somos plenos, cuando somos felices. La relación con Dios en Jesucristo. Esa es la definición de católico. ¿Sí? O sea, no hay más. El católico no es alguien que es bueno, no es alguien que obra moralmente correcto, no es alguien que cree en los mandamientos y las bienaventuranzas. Eso es simplemente una faceta. Pero lo fuerte del católico es la relación que tiene con Cristo nuestro Señor. La liturgia nos ayuda a todo esto, a entender que lo que importa de nosotros es esa relación que tenemos con Dios. El conocimiento de aquel que es el amor mismo se convierte en amor en toda la magnitud de su don y su exigencia. Entonces, queremos verdaderamente actuar con amor, tenemos que compenetrarnos, conocer, hacernos uno con Cristo nuestro Señor. El tema 2 que vamos a ver es santifícalos en la verdad. Primero que nada, ¿qué significa consagrar? Santo en hebreo se dice kados y solo Dios mismo es santo. Lo decimos cada misa, solo tú eres santo. Pero ¿qué significa? Traspasar a alguien a la propiedad de Dios, especialmente su destinación para el culto. Destinar un hombre a Dios y al culto divino. En Éxodo tenemos la consagración para el sacrificio y tenemos después la consagración para el sacerdocio. El consagrado se entrega enteramente a Dios en sentido de santificación, segregación del mundo del hombre. En pocas palabras, entonces el hombre cuando se consagra a Dios entra en otra dimensión, en otra naturaleza, en la naturaleza divina de Dios. Es elevado a una esfera que ya no está a disposición del hombre. Pero curiosamente no lo separa, no lo deja sin comunicación del mundo de los demás hombres por su misión, porque es para servir al hombre, para sanarlo. Entonces alguien como un sacerdote que se consagra su vida a Dios, la consagra para el bien de los fieles. Entonces eso es lo que quiere decir consagrar. Unirse enteramente a Dios, pero con una misión de servir al hombre. El consagrar al pueblo de Israel desde antiguo era para esto precisamente. Ellos debieron de haber convertido al mundo entero. No lo hicieron, se portaron mal, ellos mismos no creyeron, traicionaron a Dios en su alianza que hizo con el pueblo, con su pueblo santo, ¿verdad? La consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad, que sea segregado para él, lo que no obstante comporta al mismo tiempo una misión para los pueblos. Entonces, era el pueblo escogido, era un pueblo segregado, era un pueblo separado donde Dios les daba sus reglas propias. ¿Para qué? Para que pudieran permanecer santos, para que no tuvieran tentación. Por eso no comían ciertas cosas y no hacían ciertas otras. Era para diferenciarlos de los demás y de esa manera tratar de protegerlos de la tentación de los demás pueblos. Desgraciadamente el pueblo fue muy terco y no quiso escuchar a Dios, pero su misión era formar un pueblo que amara a Dios de tal manera que el resto del universo quisiera hacerlo también. El Padre ha enviado al Hijo al mundo y lo ha consagrado. Jesús pertenece enteramente al Padre y por eso está totalmente a disposición de todos.
¿sí? Entonces, al estar consagrado en su dimensión divina, entonces su entrega es absoluta y para todos y cada uno de nosotros. Tú eres el santo de Dios, le dice Pedro en Juan 6:69. Y esa fue una gran confesión cristológica. En esta consagración está perfectamente incluida la encarnación. Después tenemos una segunda consagración en oración sacerdotal, que es el Hijo se consagra a sí mismo, que nos dice Rodolf Bultmann, gran teólogo alemán, al respecto. Oración antes de la pasión significa un consagrar en el sentido de consagrar para el sacrificio. Estoy a punto de padecer la pasión. Pasión quiere decir sacrificio. Entonces me consagro para poder llevar a cabo ese sacrificio. Me consagro, me entrego a mí mismo para el sacrificio, dice Juan Crisóstomo. Entonces, lógicamente, esta consagración implica la pasión. Entonces, la primera implica Eucaristía, la segunda implica pasión. Perdón, no Eucaristía. Encarnación, la primera implica encarnación y la segunda implica pasión. También esta segunda nos puede recordar la Eucaristía, la liturgia de la expiación de Cristo, la liturgia de la nueva alianza. Jesús, el sacerdote enviado por el Padre, y Jesús, el sacrificio que se hace presente. Eso es lo que tenemos en la Eucaristía. El sentido de la fiesta de expiación se ha cumplido totalmente, plenamente en el Verbo, que se ha hecho carne para la vida del mundo. Y nosotros en cada misa, eso es lo que hacemos, nos alimentamos espiritualmente de la carne del Verbo. Me consagro yo, la tercera consagración, me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad. En ellos se debe de cumplir este traspaso de propiedad, este traslado de esfera. Entonces, el traspaso de propiedad, ¿qué significa? Me abandono a ti, permito que se haga mi voluntad, tu voluntad en mí. Y como San Pablo decía, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ese traslado de esfera es el pasar de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Participar en su ser consagrado. Entonces, consagrados en verdad, nos dice en el versículo 19, quiere decir en todo su ser. Y santificados en la verdad quiere decir la fuerza de su consagración está basada en esa verdad. Verdad es el baño que los purifica. Y la vestidura y la unción necesaria. Nos revestimos de Cristo, comunión del querer y del ser como Él. ¿Ok? Entonces eso pasa en esta consagración que Dios pide, ruega al Padre que nosotros tengamos. ¿Sí? Es un baño que nos purifica, es una vestidura que nos pone y es una unción necesaria. ¿Para qué? Para poder ser revestidos de Cristo nuestro Señor y entrar en comunión del querer y del ser como Él, como Cristo. Esta palabra se declara en Juan, con estas palabras, se declara en Juan la institución del sacerdocio. ¿Ok? Alguien que se une a Cristo nuestro Señor para el beneficio de los demás humanos. El tema 3 dice, les he dado a conocer tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer. Fíjense qué importante. Se los dio a conocer cuando estaba vivo y nos los sigue dando a conocer a través de los sacramentos, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto nos recuerda a Moisés y la zarza ardiente, donde Dios le dice, yo soy el que soy. Nos implica una inmanencia, que es una presencia actual, real y actual. Y templo, porque es la morada de su nombre. ¿Ok? Entonces, cada corazón de nosotros es su templo, porque Él
puede morar en nuestro corazón y también su Padre si es que así nosotros lo deseamos, nos lo ha dicho Él mismo. Está presente y no obstante sigue siendo inmensamente más grande e inaprensible. Por supuesto, el hecho de que esté en nuestro corazón no implica que lo tenemos todo, porque Él es infinito, pero sí nos tiene a nosotros todos, que eso es lo importante. Encarnado, ¿sí? Ahí Dios cobra una vida humana, lo podemos ver. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Acontecimiento para toda la humanidad, el acontecimiento más grande para toda la humanidad. Es el resucitado, el nuevo templo. Se sigue dando a conocer a todo hombre, es decir, esto no para. Cristo nos dejó a la iglesia un envío, una misión, como vamos a ver más adelante. Y esta consagración es otra cosa que la autoentrega de Dios en Cristo. Ora, después el tema 4 es para que todos sean uno. Ora por la futura unidad de los discípulos de Jesús, ¿sí? Unidad en el Padre por Jesucristo, unidad de fe de los que sigan ahora y en el futuro. Los que sigan a Cristo ahora y en el futuro. Unidad en la iglesia futura, unidad invisible a través de Cristo y Dios nuestro Señor. Él en esta oración sacerdotal dice 1, 5 veces, marcando la importancia para Cristo de que permanezcamos unidos en Él. ¿Por qué unidad ruega Cristo? Es muy importante. No habla exclusivamente de la unidad ecuménica y que si nos separamos ya las iglesias esto ya fracasó. No, tiene un trasfondo mucho más significativo. Está basada en la unidad del Padre con el Hijo. No es un fenómeno mundano. El mundo en cuanto toca algo lo divide porque Satán mete su mano y Satán es división y Dios es unidad. Por lo tanto es espiritual. El fraccionamiento de hecho de la iglesia no podría obstaculizar la unidad que proviene del Señor, nos dice Bultmann también. Es decir, si algo es unidad en Cristo, el hombre no lo puede echar a perder. La iglesia unida a través de las Escrituras, el credo y la sucesión apostólica nos va a dar la unidad de la cual Cristo se refiere. En la medida en que el mundo actúa en la iglesia, el cristianismo se van a producir divisiones. Te ruego por ellos, por eso dice Cristo, y no por el mundo. Mundo tiene dos connotaciones en la Biblia y hay que saberlo diferenciar. Cuando habla en Génesis, habla del mundo como la creación y sabemos que lo vio bueno. Pero también cuando habla del mundo histórico es lo malo en el mundo, es la acción del pecado en el mundo. Ruega que a través de la unidad de los discípulos se haga visible a los hombres la verdad de su misión. Entonces, la unión es la unión de Cristo con el Padre en nosotros. Pero sí necesitamos esa unidad visible. Sí es importante el ecumenismo y que la Iglesia permanezca unida, porque solamente así es como va a ser transparente esa unidad con Cristo y con Dios. La unidad ha de aparecer, ser reconocible, precisamente como algo que no existe en ninguna otra parte en el mundo, como algo inexplicable desde las fuerzas propias de la humanidad. ¿Ok? El hombre tiende a dividirse, Cristo tiende a unirnos. Por eso es que cuando haya unidad lo debemos de reconocer a Él. Si es que hay unidad en Cristo y en Dios, es por gracia de Dios. La unidad es de Cristo y su Padre, pero la unidad de la Iglesia es indispensable, ya lo habíamos visto, para poder formar una comunidad. La fe es más que una palabra, más que una idea. Esto ya lo habíamos visto hace 10 minutos. Significa entrar en comunión con Jesucristo y a través de Él con el Padre.
Esto no se los olvide, hago hincapié 2 veces aquí porque es sumamente importante. Es la definición del católico, entrar en comunidad con Jesucristo y a través de Él con el Padre. Esa es unidad. Es el verdadero fundamento de la comunidad de los discípulos y la base de la unidad de la Iglesia. Esto implica una misión, un envío. El anunciar a Jesús y la Iglesia encuentra la unidad en la sucesión apostólica. ¿Cómo iba a ser la Iglesia para mantener esta unidad del mensaje de Cristo? Pues lógicamente con la sucesión apostólica. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y pues cuando Pedro muriera tenía lógicamente que haber una sucesión apostólica. Este reconocer y creer no es una cuestión solamente intelectual, es el ser tocado por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces por eso esta unidad, Dios tiene que estar ahí presente. Universal implica que el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, nos dice en Juan 6:51. Es decir, Cristo se queda con nosotros por toda la eternidad de una manera universal. En esta oración sacerdotal podemos encontrar instituida la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de los discípulos que, mediante la fe en Jesucristo, como enviado del Padre, recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús de salvar al mundo, llevándolo al conocimiento de Jesús. Esta definición de Iglesia es preciosa, nos las da el Papa Ratzinger y la saca desmenuzando la oración sacerdotal. Entonces la Iglesia es la comunidad de los discípulos que, mediante la fe en Jesucristo como enviado del Padre, entonces vean, esta es la fe de los apóstoles, es la comunidad de los apóstoles, de los 12 que iniciaron, mediante la fe en Jesucristo como enviado del Padre. Es decir, es la enseñanza de Cristo. Yo soy enviado del Padre, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Recibe su unidad y se ve implicada en la misión de Jesús. La misión de Cristo nuestro Señor era redimirnos y la misión de la Iglesia es continuar esa redención en todas las épocas para todos los hombres. ¿De qué manera? Llevando al conocimiento, ya vimos lo que conocimiento quiere decir, ¿verdad? De Jesús. Entonces, ahí está. Cristo forma su iglesia con ese fin, de que podamos conocer a Jesús y a través de Jesús al Padre, esa comunidad de discípulos que tenemos la gracia especial de creer en Cristo. ¿Qué podemos concluir? Cristo a punto de morir pide con nosotros. Eso es algo que siempre debemos de recordar. O sea, como Cristo siempre nos tuvo en mente, inclusive al punto de morir, dice, perdónalos, no saben lo que hacen. Pide porque conozcamos la verdad, porque permanezcamos unidos a Él y al Padre por el Espíritu Santo, la Trinidad. Cristo declara su misión cumplida y nos deja a nosotros, la Iglesia, una misión, o es decir, continuar su misión. Cristo instituye el sacerdote y la Iglesia en esta oración sacerdotal y establece la sucesión apostólica. Y lógicamente, sumamente importante, Cristo ora por nuestra consagración, que no es otra cosa que esa íntima relación que todos y cada uno debemos de tener con Cristo, nuestro Señor. Pues bien, la semana que entra entraremos en la última cena, algo sumamente interesante. Vamos a ver todo lo que acontece en la última cena. No es solamente la Eucaristía, vamos a ver qué es la institución del sacerdocio de parte de los otros 3 evangelistas, ¿sí? Porque Juan no tiene una última cena per se. ¿Ok? Muy bien, pues sean felices en Cristo. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días.